Hola, ¿qué tal? Espero que estés bastante bien. El día de hoy, en este video, estaremos contando algunas historias encontradas en Reddit. Todas estas las vamos a estar publicando en el enlace de abajo de este video, por si quieres ir a verlas tú mismo, ¿vale? Empezamos con la primera. Por título, comenzamos. Puedes escribir una historia de terror original, larga, que realmente da miedo. Nos comenta la siguiente persona. En una noche fría, en los Apalaches, me costaba dormirme por insomnio. Intentaba dormir, pero no podía. Carajo, otro día trasnochado será, dije. Entonces, en el frío del clima y el chillido de las hojas de los árboles, prendí mi moto y subí al primer mirador de Skyline, como una milla dentro del parque. Eran como las 11 de la noche cuando llegué y todo estaba oscuro. Apagué la moto y de una me sentí incómodo. No soy de las personas que se asustan con la oscuridad. Es más, a veces prefiero la oscuridad en algunas ocasiones. Pero esa oscuridad de ese bosque era densa. Incomodidad creo que es la mejor palabra. Yo me decía, aquí solo hay animales. Bueno, ladrones a veces. Yo tenía una pistola metida en mi bolso y era para mi defensa personal y es legal, ¿ok? Apagué la moto y observé las estrellas. También veía el resto del valle. Debo admitir que es hermoso, pero esa oscuridad me seguía incomodando. Aguanté como 10 minutos antes de que físicamente sintiera que se me erizaba el pelo de la nuca. Solo estuve 27 meses en el ejército, pero recordé esa sensación precisa. Alguien me está mirando. Algo malo se avecinaba. Era la misma sensación que me daba antes de que llegaran los soldados enemigos o de que empezaran los disparos cerca. No soy psíquico ni nada, pero es algo común entre los veteranos con algo de experiencia. Pregúntales, ¿puedes sentir ojos llenos de odio sobre ti? Entonces me subí a mi moto y la prendí. No había visto a nadie más desde que salí de Waynesboro. El límite de velocidad era de 30 millas por hora, pero iba a unos míseros 15 millas por hora, para vigilar a los cuervos y la vida silvestre. No me servía de nada destrozarme en un accidente, solo para quedarme ahí toda la noche hasta que alguien se cruzara conmigo por la mañana. Entonces lo vi. Un casi, el término casi ciervo. Es muy preciso para esto, la verdad, pero no del todo. Sus piernas eran inusualmente largas para ser un ciervo normal. Parecía que tenía el tamaño de un alce. Era como un ciervo que alguien que nunca había visto un ciervo dibujó. Parecía como un lobo de crin, pero no era lobo, ni ciervo. Recuerdo que tenía su lengua salida. Creo que tenía sed, pero ¿a quién le importa? Ese no es un ser normal o conocido. Pues las luces bajas y luego altas, nada. Aceleré el motor, nada. Toqué la bocina considerablemente varias veces, nada. Apoyando la moto en el caballete, la dejé en relantí y me bajé. Le grité a la cosa, ya no así, no se movió. Así que me fui al lado de la carretera para agarrar algo para tirarle cerca al ciervo, o cosa, con la esperanza de asustarlo de esa manera. Y ese ciervo se paró en dos patas. Mi cuerpo se quedó inmóvil por ver semejante bicho parado en dos patas. Levanté el caballete y giré la luz hacia el lado de la carretera. En ese lado había una caída vertical de unos 75 a 80 grados en comparación a la carretera. Y la cabeza de la maldita cosa estaba asomando por el borde, todavía mirándome. La caída era de unos 40 a 50 pies, así que de ninguna manera estaba de pie en la base de la ladera de la montaña. Aceleré a fondo y salí de ahí a toda velocidad, que le den a la vida silvestre de la carretera. Pues esta fue la primera historia, creo que fue algo leve, algo tranquilo para empezar lo que es este video. Es algo clásico realmente, creo que todos hemos vivido o pasado
algo similar? Si tú no has ido al bosque de noche solo, hermano, te faltan cosas por vivir. Y espero que lo hagas y que nos cuentes cómo fue tu relato. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia dice así. Aquí van las cosas paranormales o experiencias que me han pasado a lo largo de mi vida que no puedo explicar. Número 1. La primera fue en casa de mi abuelita. En esa casa pasaban cosas muy raras. La casa de mi abuelita es de 2 pisos. En el piso de arriba eran 3 cuartos seguidos uno tras otro y el marco donde debería llevar la puerta era muy ancho en cada cuarto, unos 2 metros al menos. Entonces, si estabas frente al primer cuarto, podías ver hacia los otros 2 cuartos. También hay un balcón, pero la puerta nada más se puede abrir por dentro, porque es de pasador y las ventanas están al menos a 1,5 metros o 2 de la puerta, y son de barrotes, como la mayoría de las casas, más viejas. Era de noche y yo estaba viendo la televisión, acostado en el sofá en el primer cuarto. No sé por qué volteé hacia los otros 2 cuartos, tenían la luz apagada y estaban muy oscuros, pero vi algo que se estaba moviendo y me llamó la atención. Vi como una figura de una persona que estaba buscando algo. Mi mamá y mi abuelita tenían muchos roperos y burros en los cuartos. La figura de esa persona, por alguna razón, era más oscura que de alrededor del cuarto y eso me llamó la atención. Pensé que era mi hermano menor que buscaba algo y empecé a preguntarle qué buscaba. Nunca me respondió ni me volteó a ver. Seguía como abriendo cajones y buscando algo, y se veía que estaba haciendo un tiradero. Me enojé y le dije gritando qué estaba haciendo, porque no me hacía caso. No hubo respuesta. Pero mi mamá me escuchó y me dijo que mi hermano estaba con ella en la cocina del primer piso. Pues eso me asustó y me bajé corriendo, y le dije a mi mamá lo que vi. Ella subió de inmediato y mi hermano y yo la seguimos. Prendió las luces de los cuartos y todo estaba en orden. Los burós y los roperos estaban cerrados. Buscamos y no había nada. La ventana estaba cerrada y también la puerta. Así fue como vi a una persona sombra. Número 2. Pasó en la misma casa de mi abuelita. En la primaria, un amigo y yo teníamos un trabajo en equipo. Él vino a la casa de mi abuelita para hacerlo. Estábamos en el segundo piso, pero esta vez en el cuarto hacia la calle, donde están la puerta y la ventana, porque había más luz. En ese cuarto no hay una cama y mi abuelita tenía unas muñecas viejas que se les movían los ojos, la cabeza y las manos. Siempre me dieron miedo. Bueno, estábamos haciendo el trabajo en la cartulina. Yo estaba escribiendo algo en la cartulina y hablando con él. Le pregunté algo y no me respondió. Levanté mi cabeza para verlo porque nunca me respondía. Cuando lo vi, me asusté porque estaba pálido, pálido y como si hubiera congelado, con los ojos bien grandotes y la boca abierta, y quería como llorar, una cara de terror, y él estaba viendo en dirección hacia la cama donde estaban las muñecas de mi abuelita. Le pregunté qué pasaba y me dijo, ¿cómo pudo? Que una de sus muñecas se movió. Me dijo que una de sus muñecas movió la cabeza y lo volteó a ver. Después de que me dijo esto, él agarró sus cosas y se fue. Nunca más quiso entrar a la casa de mi abuelita. A mí me tocó ver que se movieran, pero sí podía salir del cuarto. Regresar y las muñecas a veces estaban en otras posiciones, pero nunca me tocó verlas moverse y qué bueno que no me pasó a mí. Estas historias creo que también hemos pasado por ellas. Es algo que realmente parece más común de lo normal. El ir a una casa de algún familiar, en su mayoría personas mayores, que han coleccionado pues varios objetos a lo largo de su vida, en su mayoría antiguas, creo que nos han dado miedo, ya sea muñecas, ya sea cuadros, ya sea cuartos,
Es una sensación muy extraña como lo describe y personalmente también he vivido algo similar. Quizás no he visto cómo se muevan las muñecas, algunas personas relatan que sí, pero yo solamente he sentido las miradas de las mismas y alguna que otra voz o cuchicheo. La verdad estuvieron muy buenas estas historias, algo muy también mexicano, muy latino, y pues continuamos con la siguiente. Continuamos con esta historia que dice algo así. Un día me movieron la hamaca. Bueno, para darles contexto, en la zona donde vivo está demasiado cerca de un cementerio, al igual que es como un tipo de cerro, es decir, que está muy poco habitado, y rara vez se escuchan sonidos en las noches, también en las mañanas. Es muy recurrente que se vaya la luz, y justo cuando se fue, ya estaba cayendo la noche, y estaba haciendo un montón de calor. En mi casa existen dos tipos de patios, uno grande y uno pequeño, que tienen una puerta sin candado, es decir, que nadie puede entrar ahí si no está dentro de la casa. Ya me estaba preparando para dormir en la hamaca. De la nada escucho a mi papá que me está llamando para decirme algo. Cuando llegué directo me dijo que tuviera cuidado porque me la podían mover en la noche. Al principio no entendía a qué se refería, ya que pensé que me quería advertirme que en las noches se mueve mucho y por esa razón me costaría dormir. Él me lo negó y me contó una historia que vivió de joven que de verdad me hubiera encantado tomármela en serio. Él me dijo, en Yucatán tienen una tradición en dormir sobre hamacas. Donde yo me quedaba no era la excepción. Una de esas noches soñé que me estaba levantándome de la hamaca para poder ver el cielo. Después sentí que alguien me movió muy brusco y me levanté algo desubicado por el momento. Creí que ya sería el último día que tendría que estar en Yucatán, así que me levanté y preparé mis cosas. En el camino sentí algo extraño, hasta que sentí que alguien me movió. Era el dueño de la casa que estaba rentando. Yo me quedé algo confundido hasta que él me contó algo que me hizo dudar si fue real lo que viví o no. Me dijo que me vio fuera de la casa con la mirada perdida. Él me saludó, pero no respondí y se quedó algo extrañado, por lo que yo me comportaba así. Así que, al ser el dueño de la casa, entró por una de las puertas para levantarme. Después de eso me dio algo de miedo dormirme ahí. Cabe aclarar que yo no creo en ese tipo de cosas, pero al ser de noche, todo estaba literalmente oscuro. Sí me dio algo de miedo y me replanteé si dormir ahí, pero el calor era tan intenso que no soporté. Me dormí demasiado rápido y comencé a tener sueños lúcidos, algo que siempre tengo, pero esta vez fue diferente. Soñé que estaba en mi casa, pero todavía oscuro. A los minutos sentí cómo se movía el lugar donde dormía súper brusco. Por reacción revisé la hora, porque creía que mi mamá me estaba levantando para ir a la escuela, pero vi que eran las 2 de la mañana y me quedé ida viendo al patio, que ya mencioné. No sé por cuánto tiempo, tampoco sé la razón, pero me sentía muy mareada. Después escuché un sonido de pasos en el pasillo y me asomé, por lo que tapaba la hamaca. No sé si fue un fantasma o qué era, pero aún lo tengo en mi mente cada vez que veo ese pasillo. Era una persona. Al principio creí que era mi papá por la altura y complexión, pero después me di cuenta que no tenía shorts, esa cosa no caminaba, solo arrastraba los pies, pero no los movía. Me puse súper nerviosa porque creí que alguien se había metido a la casa. Al principio pensé forcejear, pero con eso sabía que no podría ganarle. Las piernas no me reaccionaban y la voz no me salía. Me di cuenta que no era un ladrón o una persona, por lo que al doblar para la cocina, un ojo se asomó. No sé si era uno de mis gatos o era mi familia jugándome una broma. Ese ojo se quedó mirándome poco tiempo, pero yo sentí que fueron horas. Cuando reaccioné,
me metí debajo de las sábanas, donde comencé a rezar, intentaba taparme los ojos por si esa cosa intentaba quitarme las sábanas. Por el miedo, ya no dormí toda la noche, por el gran susto que me llevé. Cuando ya era hora de irme a la escuela, mi mamá me dijo que estaba muy extraña en la noche. Me contó que tenía sed, así que se levantó a tomar agua, me vio que estaba despierta y regañó porque tenía escuela. Me descubrió que estaba sentada recargada de mis rodillas con la mirada perdida y cuando ella me habló no le respondí. No sé si fue real, mentira o coincidencia o qué pasó, pero ahora tengo una lección perdida. Cuando tu papá te dice que no hagas algo, obedécele. Pues estas han sido algunas historias de terror que hemos encontrado en Reddit. Espero te haya gustado y nos apoyarás muchísimo si dejas un like, si te suscribes al canal y si nos comentas alguna historia que hayas vivido o quieres alguna temática en un futuro, ¿vale? Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que de corazón lo hayas disfrutado. Fue corto y más que nada hecho para que puedas dormir y conozcas algunas historias de la gente que rodea este planeta. Hasta luego. Bye.